lógicamente, porque ¿en qué consiste la esplenectomía? Ligar el hilo vascular del vaso y sacar el vaso, ¿verdad? Cortar los ligamentos de fijación del vaso y retirar el vaso. Básicamente eso es la esplenectomía. Es algo bien sencillo. En manos expertas es en segundos, ¿sí? Entonces, una complicación directamente ligada a la técnica es que esa ligadura de los vasos, de las venas esplénicas, de la arteria esplénica, pueda zafar y obviamente va a generar hemorragia en el postoperatorio, ¿sí? ¿Qué otra complicación relacionada a la esplenectomía? Una complicación que tiene relación con la anatomía de la vena esplénica particularmente. La esplenectomía requiere ligar la vena esplénica, ¿cierto? Recuerden que de la vena esplénica, cerca del híleo, salen algunas venitas que se llaman vasos cortos. Estas venas son específicamente para drenar el fundus gástrico, ¿cierto? El estómago, que tiene la curvatura menor y tiene la curvatura mayor, ¿recuerdan? La curvatura menor es drenado gracias a la vena pilórica y la curvatura mayor a la gastroepiclórica. Pero el fundus gástrico es drenado gracias a los vasos cortos de la esplénica. Yo ahora estoy ligando la vena esplénica. En otras palabras, también estoy interrumpiendo el drenaje venoso de los vasos cortos y por ende del fundus gástrico. Eso en el postoperatorio tiene una implicancia o una posibilidad, termina generando una distensión del fundus gástrico, una distensión gástrica aguda, la complicación relacionada a la esplenectomía también, por la ligadura de la vena esplénica. Por esa razón, todo paciente esplenectomizado, van a ver ustedes allá en sala, cuando encuentren un paciente que se operó de esplenectomía, sale con una sonda nasogástrica. Y ahí tal vez alguien le pregunte, ¿por qué tiene sonda nasogástrica si no tiene ninguna lesión intestinal? ¿Verdad? Porque habitualmente dejamos sonda nasogástrica en un paciente que tiene anastomosis intestinal, sutura intestinal, pero sacar el vaso no necesitaría de una sonda nasogástrica. Sí necesita por justamente esta posibilidad de una distensión gástrica aguda, ¿sí? Otra complicación relacionada a una relación también importante del vaso. ¿Qué órgano se queda hasta el híleo, llega hasta el híleo del vaso, queda colado al híleo del vaso también? El páncreas, la cola del páncreas. Al retirar el vaso, en la urgencia, imagínense, le estoy diciendo que en segundos se saca el vaso. Nada muy romántico ahí. Hay un antiguo jefe que decía, trus tras trus, más o menos así, ¿verdad? Ligar, cortar y ya está, porque no es emergencia. Entonces a veces de repente la cola del páncreas también termina siendo lesionado o viene un pedacito de la cola del páncreas incluso ahí con la pieza, ¿verdad? Entonces hay fuga del líquido pancreático que va a llenar la celda esplénica, va a llenar ahí el espacio hueco que quedó donde estaba el vaso, ¿sí? Líquido pancreático que es extremadamente corrosivo, puede erosionar los vasos de esa región y puede generar lo que se llama una fístula pancreática, pérdida, fuga del líquido pancreático al lecho esplénico. Entonces, otra complicación relacionada a la técnica de esplenectomía es la fístula pancreática. Por esa razón también siempre van a ver que el paciente esplenectomizado sale, eso es relativo, depende ya del cirujano, pero suele salir con un drenaje de cavidad, un drenaje a través de la pared abdominal, ¿sí? Justamente para monitorizar en los siguientes días si no va saliendo por ahí un líquido con características de fístula pancreática, ¿sí? ¿Cuándo voy a confirmar que el paciente está desarrollando fístula pancreática? Cuando cumple 3 criterios, la regla de los 3, ¿no? Cuando después del tercer día de cirugía tengo un dosaje de lipasa y amilasa por el líquido que está saliendo por el drenaje, dosaje de más de 3 veces el valor normal de amilasa y lipasa por el drenaje, ¿verdad? Entonces ahí cierro el diagnóstico de una fístula pancreática, que tampoco tiene mucha implicancia clínica, la mayoría se resuelve con una buena nutrición y se va curando solo, ¿verdad? Difícilmente va a requerir maniobras invasivas como drenaje percutáneo o una nueva reintervención quirúrgica. Y otra complicación relacionada
a la acción de esta IgM que produce el vaso es la sepsis fulminante del paciente esplenectomizado. Esta ha sido una complicación extremadamente grave y potencialmente mortal. ¿Pacientes? No era 3. ¿Perdón? No era 3 ¿Qué mes? coisas que fazia pensar em fístula. No, la regla de los 3 se llama porque es después de 72 horas, después de 3 días y más de 3 veces el valor normal. Porque son 2-3, pero no es 3 indicaciones. Sepsis fulminante del esplenectomizado. ¿Okay? El paciente desarrolla un cuadro pulmonar fulminante, donde generalmente está implicado el Streptococcus pneumoniae y el paciente fallece después de la esplenectomía. ¿Sí? Esto se da sobre todo en inmunodeprimidos, en niños, porque en niños la función esplénica es todavía muy importante, ¿verdad? Y por esa razón se insiste bastante en la inmunización también después, ¿verdad? Esas son las complicaciones de la esplenectomía, por eso que siempre se insiste en conservar el órgano en la medida de lo posible, ¿verdad? Manejo conservador siempre que el paciente esté estable, que no tenga signos de peritonitis. Porque el paciente está estable, pero si tiene signos de irritación peritoneal va a quirófano, ¿verdad? Esa es una indicación de cirugía. El paciente no debe tener otras indicaciones de la parotomía asociado. No debe tener alguna condición clínica desfavorable, como por ejemplo coagulopatía. Imagínense un paciente con lesión esplénica de bajo grado, pero es portador de anemia hemolítica, o mejor dicho, de hemofilia, una enfermedad hematológica. Entonces ese paciente no pudo plantear manejo conservador. Si tiene una condición de coagulopatía, tiene púrpura el paciente, púrpura trombocitopénica, conocido portador de púrpura, no puedo plantear manejo conservador si un paciente tiene una coagulopatía. Es arriesgar al paciente a que pueda sangrar y que no se pueda contener ese sangrado. Y tiene que ser lesiones de bajo grado, ¿verdad? Grado 1 y 2 y el 3 dependiendo del centro donde me encuentre y la disponibilidad de arteriografía. Esto ya dijimos. Y seguimos. Traumas gástricos ahora. ¿Qué tal estuvo la entrega la semana pasada? Muy fácil me pareció el examen, de regalo. Pero así también va a ser el examen parcial. Facilito. No sé cómo estuvo la pregunta de la doctora Claudia, pero mis preguntas estaban para hacer de ojos cerrados. ¿Y el de Claudia qué tal estuvo? Vamos. La doctora Claudia era así mismo. Y las prácticas están dando todo. 2 veces a la semana. ¿Sí? A gente está vendo pouco paciente de calma, né? A gente está vendo mais paciente. En quirófano ya entraron en este semestre, ya participaron en el sistema. Não, faz 2 meses. Y eso depende de ustedes. Não, porque a gente pede pra ele. ¿Será? Sim. Y bueno, y entonces tienen que ir a acompañar. Yo no tengo problema de que puedan acompañar las veces que estoy ahí. Los días miércoles. Pueden organizarse de a 2 o de a 3 y vamos a entrar. Por la noite? No, los miércoles durante el día. De mañana y de tarde. Miércoles e quarta? Cuarta. Miércoles não tem aula de manhã. Vamos con traumas gástricos. Con esto vamos a terminar por hoy. Traumas gástricos. Hasta aquí vamos a llegar. ¿Alguna vez ya estudiaron úlcera con la doctora Claudia? Sí. Entonces, recordarán que una de las complicaciones de las úlceras es la perforación. Y este año vamos a insistir bastante otra vez en la úlcera perforada como un abdomen agudo perforativo. Pero una pequeña úlcera de algunos milímetros que se perfora nos da una sintomatología súper rica. La semiología del paciente con úlcera perforada es probablemente todo el libro de semiología en un solo paciente, ¿no? Es muy fácil de reconocer.
no hay dudas diagnósticas cuando se trata de una úlcera perforadora. Imagínense que aquí es lo mismo, el estómago lesionado, perforado, ya sea por arma blanca, por arma de fuego, o incluso en el contexto de un trauma cerrado con un estallido gástrico, la consecuencia clínica va a ser lo mismo: salida de líquido gástrico y aire hacia la cavidad abdominal, generando una rica semiología. Entonces, ¿cuál va a ser la indicación quirúrgica en este paciente? Yo probablemente no voy a entrar en quirófano con este diagnóstico, porque el examen físico me voy a encontrar signos de irritación peritoneal, llenura, mucido, dolor a la percusión, signo de Jover, y no voy a necesitar hacer ningún otro estudio. Voy a entrar al quirófano y en quirófano voy a encontrar el traumatismo gástrico, ¿sí? Difícilmente va a requerir estudio auxiliar. Tal vez la radiografía de tórax, que es rutinaria del paciente politraumatizado, ya voy a ver el neumoperitoneo que caracteriza esto, ¿verdad? Bueno, como es un órgano hueco, y hay una regla básica que en los órganos huecos el mecanismo del trauma suele ser penetrante, eso se cumple ahí, ¿sí? Fíjense que el 7 a 15% es por traumas abiertos y solamente 0,3 a 1% de las veces es en traumas cerrados, sobre todo cuando el paciente está viajando en vehículo con el estómago lleno y el mecanismo del trauma es un impacto directo del volante del vehículo contra el epigastrio, estallido gástrico, ¿verdad? Aumentando bruscamente la presión intraabdominal. Y el diagnóstico, como ya les dije, es muy fácil. Clínicamente es muy fácil, la semiología es muy rica. Dolor abdominal intenso, generalizado. El paciente viene con el abdomen en tabla. El paciente tiene signo de Jover. Puede haber hematemesis, claro, porque hay un desgarro del estómago, ¿verdad? Y aquí ven ustedes que en una radiografía normal y en el paciente con trauma gástrico, con perforación de cualquier víscera hueca, en realidad se ve el famoso signo de neumoperitoneo, signo de Poupart, ¿verdad? ¿Y el tratamiento que hacemos con este paciente? Como ya les dije, probablemente los signos de irritación peritoneal van a obligar a una laparotomía. Dentro de la cirugía nos encontramos con lesiones gástricas y la cirugía, el tratamiento quirúrgico consiste en reavivar los bordes de la herida y suturar, sutura primaria, sutura directa del estómago. En ocasiones, los traumas cerrados, sobre todo extensos, donde hay una pérdida de pared, muchas veces se requiere resección parcial del estómago, pero no suele ser muy frecuente eso. La gran mayoría de las veces solamente requiere reavivar los bordes de la herida y suturar. El estómago es un órgano muy amigable. Cualquier sutura, cualquier reparación que se realice en el estómago funciona bastante bien. Tiene muy bajo índice de filtración, de complicación. Es prudente tal vez dejar una sonda nasogástrica, porque hicimos una sutura gástrica, una sonda nasogástrica descompresiva para evitar una filtración. Más que eso no es necesario, ¿sí? Totalmente diferente a lo que vamos a hablar ya en la próxima clase, las lesiones del duodeno. Un terror para cualquier cirujano. Es sinónimo casi siempre de complicación. Suturar el duodeno es casi siempre sinónimo de que va a filtrar esa sutura y vamos a tener complicaciones. Y una explicación muy sencilla de eso: el duodeno, que todos le ubican anatómicamente, una zona anatómica estrecha con altísimo flujo. Imagínense, 1500 ml de bilis, todo el contenido gástrico, líquido pancreático, 800 por lo menos de líquido pancreático, pasan diariamente ahí por el duodeno. Entonces, cualquier puntito que hagamos en el duodeno, hay gran posibilidad de que eso filtre, porque hay alta presión. Entonces, las técnicas quirúrgicas en las lesiones duodenales son más complejas. Algunas de las más conocidas, no vamos a profundizar mucho la técnica, pero lean un poco ahí. La exclusión pilórica. La exclusión pilórica. Vamos a tener que abrir el antro gástrico y cerrar el píloro. Hacer una sutura y una jareta del píloro para que nada más pase al duodeno y para que esa sutura que hagamos en el duodeno pueda cicatrizar. La cirugía de Vaughan, así como suena. De eso vamos a hablar en la próxima clase. Si quieren adelantar un poco ahí, van a encontrar una lista de técnicas complejas en el duodeno
Todas ellas tienen la finalidad de descomprimir al máximo posible el duodeno para que esa reparación funcione. Obviamente las lesiones más graves, una lesión, una contusión, por ejemplo, la que se ve ahí en la imagen, aquí no hay laceración, solo contusión, no hace falta suturar, obviamente. Não existe nenhum tipo de, por exemplo,